Bien, entonces vamos a ver al transistor de efecto de campo. Vamos a ver el JFET y el MOSFET, modelos de cuadripolo en señal débil. Eso es lo que vamos a ver. En el caso del MOSFET, en el caso del MOSFET, por el momento vamos a no considerar el generador de efecto de cuerpo. Después le voy a explicar qué es eso. Si efectiva con doble F, creo que sí. Eso tiene que ver con, ¿se acuerdan el terminal del MOSFET? Que era el sustrato principal, el body, que habitualmente lo conectábamos a la fuente, al SERS. En algunas topologías, habitualmente en circuitos integrados, ese terminal body no está conectado en algunos transistores al SERS. Entonces genera un efecto de doble compuerta y aparece un generador de transconductancia que se suma al generador de transconductancia del modelo de cuadripolo del transistor. Por el momento lo vamos a ignorar, ese tema, lo vamos a retomar cuando veamos integrados CMOS. De manera que, así como está planteado, vamos a utilizar el mismo modelo de cuadripolo para señal débil, para el JFET, tanto para el MOSFET. ¿Se entiende? Por el momento, ¿no? ¿Se acuerdan la ecuación de la corriente para canal saturado? ¿Cómo era? Era ID igual a IDSS, paréntesis, BDS menos BT, no, uno menos BDS sobre BT al cuadrado. No, Esto para el JFET. O sea, IDSS 1 menos BGS sobre P al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, Sí, sí. si le aplicábamos la corrección, ¿cómo era? Si le aplicábamos la corrección en función de BDS para la inclinación de las curvas por efecto de la modulación de la longitud del canal. Era lo mismo por 1 más lambda GGS. No, 1 Perfecto, más lambda BS. perfecto. De manera que podemos pensar a la corriente de drenaje como una función de principalmente de BGS con el canal saturado y también hay una leve influencia de BDS. ¿Está claro si lo pensamos así? Bueno, de manera que podemos decir, ¿no? Si aplicamos el concepto de diferencial total exacto, ¿no? ¿Se acuerdan que un incremento de la variable dependiente, análisis 2, hacíamos la derivada de ID respecto de BGS, y esa derivada se hacía, si es una derivada parcial, con la otra variable constante. Esto en el punto de reposo, con el delta BGS, más la derivada de la función respecto de BDS, también en el punto de reposo, por el delta PDS. Diferencial total exacto en análisis matemático. No sé si lo vieron.
Bueno, vamos a hablar de la primera derivada, la del primer término. ¿A ¿Qué tiene pinta eso? A ver si hacen una analogía con lo que vimos la clase pasada. ¿Qué les parece? Uno de los parámetros. ¿Pero cuál? La H0E. No. Es variación de corriente de salida en función de tensión de entrada. ¿Cómo se llamaba esto? GM. GM, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada con el bipolar. ¿Ok? Entonces acá vamos a definirla de la misma manera. En el JFET sería la variación de la corriente de salida respecto a la tensión de entrada con PDS constante o lo que es lo mismo en corto en la salida. Entonces, ¿qué pasa si hago la derivada de GM? La derivada de ID, perdón, respecto de BGS. ¿Qué me queda? Dos veces IDSS sobre BP menos BP por 1 menos BGS sobre BP. Esa es la derivada. ¿Y esto que está acá qué es? Si despejan de la fórmula de la corriente, sería la raíz cuadrada de la corriente en el FET referida a la corriente máxima que puede tener el FET. Ahora bien, si estamos en el caso particular de BGS igual 0, implica que la GM es la máxima posible. A esa máxima transconductancia la vamos a llamar GM0. ¿Entienden por qué? Porque si yo acá hago, fíjense que este paréntesis es 1 menos algo. ¿Cuándo es máximo ese paréntesis? Cuando BGS vale 0. Cuando BGS vale 0, este término que está acá me da la máxima transconductancia. Entonces, ¿cuál sería la máxima transconductancia? 2 IDSS sobre menos PP. Bueno, entonces cada vez que elijan un transistor JFET para hacer un proyecto, sepan que tienen una cota máxima, ¿no?, de transconductancia. Estamos en un JFET de canal N, ¿no? O sea que vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con el módulo. Así nos sirve para ambos, para canal N y para canal P. Esta va a ser la cota máxima de transconductancia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la transconductancia para nuestro punto Q? ¿No? La vamos a calcular como la máxima posible. Y acá tenemos dos opciones. O hacemos 1 menos la BGS sobre BP. Esta es una cuenta posible. O la otra, si les gusta, podemos hacer la raíz cuadrada de nuestra corriente de reposo sobre la máxima posible que permite el JF. Cualquiera de las dos son válidas. Una vez que hablemos de los parámetros, vamos a dibujar cómo va a ser el circuito equivalente. Un dato interesante, ¿cómo era en el bipolar? En el bipolar era
IC sobre BT, o sea, 40 ICQ. O sea que en el bipolar la transconductancia era proporcional al valor de la ICQ. Recordar el BJT. M era la tensión térmica sobre el valor de la corriente. No, al revés, perdón. El valor de la corriente sobre la tensión térmica. O sea que en el bipolar es proporcional la transconductancia al valor de la corriente. ¿Qué pasa en el JFET? Ahí lo tienen ahí arriba. De la raíz cuadrada. Claro. O sea, la Gm es proporcional a la raíz cuadrada de la corriente. En general, los transistores de efecto de campo para igual nivel, si ustedes comparan, ¿no? un bipolar con un transistor de efecto de campo, en los mismos niveles de polarización, los FET tienen bastante menor transconductancia. Por eso los FET no logran los mismos niveles de ganancia que se pueden lograr con un bipolar. ¿Ok? ¿Cómo es la representación gráfica de la transconductancia en el caso del JFET? Vamos a hacer un JFET de canal N, de manera que acá tenemos VGS y acá tenemos ID, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola cómo era? O sea, acá tenían la máxima corriente posible y acá tenían la tensión de pinch-off, una parábola, ¿eh? Entonces, para cualquier punto de trabajo, vamos a suponer ¿qué interpretación física tiene esta GM que acabamos de... Yo hice la derivada de ID respecto de VGS, de manera que va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea que la GM es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto de trabajo. Entonces, si provocamos una variación de la VGS, función del tiempo, bueno, entonces les decía, si provocamos variaciones de VGS, vamos a tener variaciones de ID. Bueno, ese es el parámetro transconductancia. ¿Está claro? Es la pendiente de la recta tangente de la parábola en el punto que estemos polarizados. Ahora bien, ¿dónde les parece que es máxima la transconductancia? Cuando tiende a acercarse a IDSS, Es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir dónde polarizar, ¿no? En los proyectos. Ustedes tienen la parábola, ¿no? Esto que era BP,
¿Y esto que era IDSS? Entonces la idea, me conviene, desde el punto de vista de la transconductancia, me conviene polarizar acá, me conviene polarizar acá, me conviene polarizar acá. ¿Qué les parece? Depende, ¿qué querés? ¿Una menor transconductancia o una mayor? Y no, generalmente es bueno tener buena transconductancia, porque eso, de ahí, de ese parámetro, va a depender la ganancia del sistema, el comportamiento. Entonces más cercano a BGS igual a cero porque ahí la pendiente es mayor. Muy bien, esa es la respuesta. Si ustedes grafican el valor de la transconductancia, acá no vamos a abreviar. Van a encontrarse que, acuérdense que la máxima transconductancia la tenemos para BGS igual 0, ¿no? Y algo llamativo es que si ustedes polarizan en la mitad, entre 0 y BP, más o menos en la mitad, por ejemplo, en el 2N3819 el BP era -3. Si polarizan en -1,5, la BGSQ, van a tener justamente la mitad de la transconductancia máxima. Pero en general se busca polarizar. Recomendación: que nuestra corriente de reposo esté arriba de IDSS sobre 2, ¿no? Es una recomendación. Es decir, si IDSS sobre 2 está acá, lo que estaríamos es utilizando esta zona de la parábola. Acá en esta zona de la parábola tenemos los mayores valores de GM, ¿no? ¿Dónde no tienen que polarizar? Y polarizar muy cerca de IDSS con la dispersión que tiene IDSS puede llegar a traer problemas. ¿Ok? Pero un poquito arriba de IDSS sobre 2 sería una excelente decisión. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí. Sí, profe. A veces no se puede hacer esto, pero bueno, si ustedes tienen la libertad de elegir en el proyecto, polaricen, porque les va a traer mejores resultados desde el punto de vista de ganancia, sea la etapa que sea. Habitualmente usamos ganancia de tensión, es lo que nos interesa calcular. Con esta recomendación que les marqué acá, tienen más chances de cumplir los requisitos del proyecto. Y otra cosa que no estamos diciendo y que me estoy olvidando, pero que lo quiero remarcar es, polarizando en esta zona que les marqué acá, arriba de IDSS sobre 2, toman también la parte menos curva de la parábola. O sea, están como exceptuando la parte de la parábola donde arranca la parábola y agarran el brazo de la parábola que es un poquito menos curvo, ¿no? Digamos, o sea, agarran la parte más lineal de la transferencia.
entonces tienen un poquito menos de distorsión armónica. Es decir, la recta tangente se confunde más con la parábola en esa zona que en la zona cercana al vértice. O sea, mejor distorsión también. Menor distorsión. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. O sea que del modelo de cuadripolo del JFET ya vimos un parámetro. Ya se estarán dando cuenta por el diferencial total exacto que tenemos un parámetro acá. ¿Y este parámetro de qué tiene pinta? A ver, ¿qué les parece? HOE o 1 sobre R. Muy bien, muy bien. O sea, en el caso del FET la solemos llamar resistencia entre drenaje y SERS, ¿no? Resistencia entre drenaje y SERS. Si quieren llamarla RO, no hay problema. Como para diferenciarla de la del bipolar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer memoria de un gráfico. A ver, resistencia de salida. ¿Cómo era este tema? Esto lo voy a hacer como siempre exagerado para poder dibujarlo, ¿no? Lo teníamos, supongamos la curva del transistor. Si la proyectábamos, ¿cómo se llamaba este punto donde cortaba el eje? Tensión de Early. Tensión de Early, muy bien. ¿De acuerdo? Y habíamos definido un parámetro en el FET, que era la tensión de Early, era 1 sobre Lambda. muy bien, 1 sobre lambda. Entonces, esta curva implica que la BGS es fija, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso coincide con la forma en que calculo la derivada. La derivada, esta derivada que está acá, se calcula con la otra variable constante, o sea, BGS constante. O sea que el gráfico encaja justo con la derivada que tengo que calcular. Entonces, si este es nuestro punto de reposo, ese es nuestro punto de reposo, ¿qué interpretación física tiene la resistencia de salida? O sea, hay que provocar. Para BGS constante provocamos una variación de BDS, ¿no? Y medimos la variación de ID. Quiere decir que esta altura va a ser la variación de ID. Y esta distancia que está acá va a ser la variación de BDS. ¿De acuerdo? Bueno,
Si tomamos la pendiente aproximada, ¿no? O sea, la corriente que tienen acá, la corriente que tienen acá, esta de acá sería I de Q, ¿no? ID. Esta de acá la llamamos I de prima. Esta I de prima es la corriente que no tiene en cuenta la corrección por efecto de modulación de la longitud del canal. Entonces va a ser I de SS por 1 menos BGS sobre BP, todo eso al cuadrado. Si decimos que la pendiente es I de prima sobre PA, es lo mismo que decir que la pendiente es I de prima por lambda. ¿De acuerdo? Y la resistencia de salida del dispositivo, entonces, ¿qué es? Es la inversa de la pendiente. O sea, es delta BDS sobre delta ID. En definitiva, lo que vamos a decir es que, como este gráfico está totalmente exagerado, ¿no? Siempre les digo, esta BA, si la tuviese que dibujar a escala, me quedaría fuera del gráfico, ¿no? Si despreciamos este error, esa diferencia que está en azul, la despreciamos, porque es insignificante, ya que el gráfico está muy exagerado. Podemos decir que RO va a ser aproximadamente igual, y en lugar de poner I de prima ponemos ID, ahí está. Fíjense que lambda se mide en 1 sobre volts, e ID se mide en amperes, entonces nos dan bien las unidades. Y así vamos a calcular la resistencia de salida. Bueno, yo lo llamé RO, es RDS, perdón. No, estoy contradiciendo con lo que escribí antes. Bueno, más o menos lo entendieron cómo sería el cálculo de los dos parámetros. ¿Sí? Listo, claro. Bueno, ¿cómo quedaría el circuito equivalente? Tensión de control, la BGS de señal, ¿no? Vamos a hacerlo con nomenclatura de senoidal. Generador controlado, y la resistencia de salida que acabamos de calcular. ¿Por qué está abierto acá? ¿Por qué lo dejé abierto? ¿Qué les parece? Porque no hay corriente en la compuerta. Y eso significa que la RI es muy elevada. Es una juntura en inversa, ¿no? O sea que la consideramos infinita a los fines prácticos. Este sería el circuito equivalente
para señal débil en frecuencias medias. O sea, ¿por qué en frecuencias medias? No estamos teniendo en cuenta las capacidades internas del transistor. Estamos trabajando en frecuencias donde esas capacidades se consideran circuitos abiertos, o sea, no tienen efecto. ¿Quedó claro? Sí, sí. Siempre que pongo un generador controlado, siempre que pongo un generador controlado, tengo que detallar cuál es la variable que lo controla y dónde está esa variable. Esa variable está acá, es la VGS. O sea, si yo dibujara esto así, estaría mal. Pero está mal en serio, ¿eh? No es que, bueno, profe, me olvidé, está mal. O sea, donde hay un generador controlado, tiene que estar detallada la variable que controla el generador. Si no, está incompleto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si tienen un circuito cualquiera, ¿no? Uno de los que vimos en clase. Pónganse. Típico amplificador fuente común. Vamos a hacerlo autopolarizado si quieren. O sea, no le pongo divisor resistivo en la compuerta, le pongo solo una resistencia. Bueno, por ejemplo, si tuviésemos que estudiar ese circuito en señal, en continua ya lo saben hacer. Bueno, en señal, ¿cómo les quedaría? Generador de entrada. Bueno, y acá tiene el transistor. Bien, entonces acá tendríamos la resistencia de salida del transistor. Acá tendríamos la resistencia de salida del amplificador. Acá tendríamos la resistencia de entrada del transistor, que sabemos que es infinita. Y acá tendríamos la resistencia de entrada del amplificador. Si quieren acá, ponemos la resistencia de entrada del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora si quieren reemplazamos por el cuadripolo, que es lo que le enseñé recién.
Bueno, eso sería reemplazando por el cuadripolo. Vamos a calcular la RIA. La RIA es la que se ve de acá. ¿Cuánto valdría la RIA? Resistencia de entrada del amplificador. Infinito. Correcto. RG. Ah, Porque la RI es infinita. ¿Ok? La RI es infinita. ¿Cuánto valdría la RO del amplificador, del transistor, perdón? RDS directamente, porque si pasivamos este generador de acá, lo, lo reemplazamos por un cortocircuito al pasivarlo, la VGS desaparece, GM-VGS desaparece y la RO vale RDS. ¿De acuerdo? Porque no tenemos excitación en la compuerta. Perdón, Pablo, ¿lo puedes repetir, por favor? Si... No, lo hacemos aparte, no hay problema. Si no, no lo van a entender. Pasivo el generador de entrada B sub S. Pasivar un generador ideal significa que su tensión valga cero. ¿Cuánto vale la VGS entonces? En este circuito, ¿cuánto vale la VGS? Así es el circuito. Tiran una resistencia sobre la mesa de trabajo y la miden. ¿Cuánto vale la tensión? 0. Muy bien. Entonces el generador controlado GM por VGS, ¿cuánto vale? Este de acá. Pero también. Claro, cero. Si el generador controlado vale cero, lo reemplazo por un circuito abierto. Y acá pongo el generador de prueba para medir resistencia de salida. Generador de prueba. Hago Bx sobre Ix. ¿Qué voy a medir cuando hago Bx sobre Ix? RDS. Claro. Así se hace, es el método genérico para evaluar la resistencia de salida de un transistor polarizado formando una topología determinada. ¿Ok? Así hay que hacerlo. Todo eso lo dije en 10 segundos cuando les dije esto que está acá, ¿no? Lo di por sobreentendido, pero bueno, más vale hacerlo en pasos. Bueno. Ganancia de tensión. A ver, ¿cómo sería esta topología? ¿Cuál es el terminal de entrada? Es la compuerta. El terminal de salida, el drenaje. ¿Cuál es el terminal común a la entrada y a la salida? ¿Eh? Source. source. Source común. Claro. Es la primera que vemos, ¿no? La más fácil. ¿Cómo sería la ganancia de tensión? Bueno, ganancia de tensión del transistor cargado
Ganancia de tensión del transistor cargado lo vamos a definir como la tensión de salida respecto a la tensión de entrada del transistor. Entonces esta sería la ganancia de tensión del transistor con carga. Bueno, ¿qué es igual VO? Si van a este circuito de acá. Fíjense que la GMBGS viene así, ¿no? GMBGS. O sea que le pega a estas tres resistencias en paralelo, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, va a ser GMBGS por el paralelo, perdón, menos GMBGS por el paralelo entre estas Sí. resistencias. Correcto, correcto. O sea, sería menos GMBGS por, vamos a hacer así, RD'. Vamos a decir que RD es igual a RD en paralelo con RL, y si le agregamos la propia resistencia del transistor, le llamamos RD', sería RDS paralelo con RD en paralelo con RL. ¿Y a qué es igual VGS? A VGS. No necesito calcularla, porque es el denominador de lo que tengo que calcular. Entonces AB es BO dividido VGS. Entonces va a ser GM menos GM por VGS por RD' dividido VGS. Entonces la ganancia de tensión del transistor cargado es eso que está ahí. El signo menos significa que va a invertir frecuencias medias, en las frecuencias medias de trabajo, va a invertir a la señal. Se va a aparecer, si le meten una senoidal en la entrada, en la salida va a aparecer desfasada 180 grados. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ganancia de Sí, tensión de todo el sistema. Se va a hacer la tensión de salida respecto a la tensión del generador excitador. Y la podemos dividir en dos partes, como la VGS dividido la VS por la VO dividido la VGS. Esta ya la tenemos, esa que está ahí. ¿Y esta que está acá qué es? Es el atenuador de entrada. El atenuador en la entrada. ¿Lo ven? O sea, yo tengo así, ¿no? Tenemos. Y acá tienen a la etapa, ¿no? tenías una resistencia en paralelo, creo. Está todo metido en RIA. ¿Ok? Está todo metido en RIA. En realidad es RG. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es ese atenuador de entrada? Es la RIA. RIA dividido RS más RIA. Correcto. Muy bien. Perfecto.
que en nuestro caso particular, en este caso particular, es RG sobre RS más RG. Entonces, si quiero expresar la fórmula completa de la ganancia del sistema, que va a ser la tensión de salida respecto a la tensión del generador excitador, me va a quedar el atenuador de entrada por menos Gm por R'(D). ¿Entendió? Sí. Ahí está. Bueno, esta sería la topología fuente común, completita, ¿no? Si quieren, bueno, podemos calcular la resistencia de salida, la que ve la carga, ¿no? Bueno, va a ser la RO, paralelo con RD, y la RO que es la del FET, ¿no? Bueno, en el caso del MOSFET, de canal inducido, ¿cuál era el canal inducido? El canal no viene de fábrica, sino hay que polarizarlo. Hay que polarizarlo. El estudio es similar. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, obviamente, sin considerar por ahora el efecto de cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué les parece de todo esto? ¿Qué puede llegar a ser diferente en el caso del MOSFET con el JFET? ¿La Otra RO? consulta. ¿Cómo? ¿Canal inducido es igual a canal saturado? ¿Es lo mismo? No tiene No tengo ninguna. muy- Canal inducido significa que el diseñador, el fabricante, la verdad cuando vimos MOSFET, ¿cómo era el Sí, MOSFET? El dióxido de silicio, la compuerta metálica, ¿no? Acá que había. Esta era una zona P, suponete, ¿no? O sea que lo que tenías era lagunas. Y acá tenías el terminal de drenaje y acá tenías el terminal de surge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le ponías tensión positiva en la compuerta, los electrones libres que estaban desparramados por todos lados se agrupaban en esta zona de acá y formaban el canal para que conduzca. ¿De acuerdo? sí, sí, ahora me acuerdo. Bueno, eso significa que como viene el transistor de fábrica, este canal no está. El transistor no conduce entre drenaje y fuente. Tenés que polarizarlo para inducir el canal. ¿Ok? No tiene nada que ver con el concepto de canal saturado. Ahora, si en el MOSFET viene así, ¿no? Suponete. El dióxido de silicio, el metal de compuerta, viene de fábrica, ya viene de fábrica formado, un canal mínimo, se dice que es de canal permanente y vos lo que haces a este canal es o agrandarlo o achicarlo, de acuerdo a la tensión que pongas en la compuerta. Se llama de canal permanente. Y las ecuaciones son similares a la del JFET.
pero ya viene preformado el canal de fábrica. Por ahora no lo vimos esto, lo único que vimos es el de canal inducido. ¿Ok? Sí, ¿Bien? gracias. Bueno. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y lo único que cambia es el cálculo de la transconductancia. El que ustedes tenían en el MOSFET de canal N. Para formar el canal había que superar la tensión de threshold. Quedó fea esta parábola, ¿no? Entonces, ¿cuál era la ecuación? En el caso de... Decíamos que la corriente de drenaje era la constante del dispositivo por Por VGS VGS menos VT. al cuadrado. Entonces, ¿cómo calcularían la transconductancia en este caso? Porque no es la misma fórmula que el JFET. Bueno, 2 veces K, ¿no? ¿Y K qué era? Mu COX sobre 2 W sobre L. Eso era toda la K. Entonces, ¿cómo quedaría la GM? Mu COX por L sobre L por VGS menos VT. O que es lo mismo, GM es igual a mu COX W sobre L por la tensión de overdrive. ¿Se acuerdan de esto? La tensión de overdrive. Sí, Y luego aparecen varias fórmulas. Los libros. Pablo, Sí, convertiste la L en un 2. gracias. Bueno, Ahí está. Perfecto. Les decía que si piensan que ID es igual a mu COX sobre 2 W sobre L por VGS menos VT, todo eso al cuadrado. Si despejan VGS menos VT, hay libros que hacen esto, por eso se los aclaro. Les queda 2 mu COX por L sobre W por ID raíz cuadrada. ¿Y qué hacen algunos libros? Agarran esto que está acá, pero tenía que ser en color esto. Agarran esto que está acá, por eso aparecen algunas fórmulas que uno dice de dónde salieron, y lo meten acá. ¿No? Entonces va a quedar todo en función de ID, de mu COX, W sobre L. ¿Cómo seguiría eso? A ver, para hacer el cálculo, con hacer esto alcanza, ¿no? Con hacer esto que está acá alcanza. Pero para entender algunas fórmulas que aparecen en los libros, que uno no sabe de dónde vienen, y uno diría, bueno, GM es igual, ¿no? Entonces, si quieren, metemos todo adentro de la raíz cuadrada. Queda una... Entonces, tendría que meter mu COX W sobre L al cuadrado. Entonces quedaría mu
cuadrado, COX cuadrado, dividido 4, W cuadrado, L cuadrado. Ahí metí todo adentro de la raíz. Y después vuelvo a poner lo que era el argumento original de la raíz. Bueno, entonces este cuadrado se me va con esta L, esta W se me va con este cuadrado, este 2 me queda un 2 acá, este COX se me va con este, esta mu se me va con esta. Entonces, ¿cómo queda la fórmula final de la GM? Quedaría raíz cuadrada de mu COX sobre 2, W sobre L por ID. ¿Ok? Esa es otra fórmula que se usa. ¿Entendieron? ¿O no? Sí, se entendió. Sí, sí. A ver, la cuenta va a dar exactamente lo mismo, pero ustedes van a agarrar algún libro y van a aplicar esta fórmula y van a pensar que es otra fórmula distinta a esta que está acá. Van a pensar, es otra fórmula, porque esta está hecha con... No, es lo mismo. Si hacen la cuenta va a dar lo mismo. ¿Ok? ¿O no? Sí. No me cierra cuando metió el 4, sí. O el 2 al cuadrado. A ver, capaz me equivoqué, ¿eh? Vamos a revisar. Sí, me parece que no iba el 4. Donde reemplazaste no está dividido sobre 2. Bueno, Sí, puede me ser. parece que el 2 va arriba. No, no, bueno, para. Vamos a repasar. Eh, es Museo X. No, sí, el 2 no va. El 4 no va. Por eso el 2 queda arriba. Disculpen. Porque acá no está. O sea, acá no está dividido 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos de vuelta. Acá esto lo sacamos. ¿Está bien ahí? ¿Puede ser? ¿Qué les parece? No metí el 4 que lo había puesto por error. Claro, ahí va 2 mu por capacidad óxido y ahí está. Sería Museo X W sobre L todo al cuadrado. Eso está. ¿Qué es esto que está acá? Eso, y cuando voy a poner la tensión de overdrive, tengo que poner la raíz cuadrada. Eso está bien, listo. Entonces acá adentro, BGS menos BT, perfecto. Entonces meto dentro de la raíz museo XW sobre L al cuadrado y me encuentro con lo que estaba dentro de la raíz, que es 2 L sobre L museo X y D. Listo, ahí quedó. Disculpen. Entonces quedaría 2 mu COX W sobre L. Bueno, ¿está bien ahí? Sí, a mí me quedó igual. Bueno, gracias por avisarme. Por lo menos algunos estaban atentos. Vamos a escribirlo más prolijo. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda? Tengo una consulta, ¿por qué acá no tuvimos en cuenta la corrección de la corriente ID, como en el anterior caso? La corrección de la corriente. No, en realidad se hace para la continua eso. Pero no para el cálculo de señal. Ok. Porque además vos estás considerando que no hay variaciones de BDS cuando calculás la GM. Cuando calculás la GM, fíjate donde lo expliqué eso, acá. Eh,
Cuando calculás la GM, estás considerando que la variación de BDS es nula. ¿Ok? Ok, Bueno, gracias. voy a cortar si no hay dudas, voy a cortar la grabación un cachito acá, así pasan a hacer algún ejercicio de aplicación. ¿Alguna duda? El modelo es el mismo que el JFET, solamente que cambia la GM, nada más, entonces. El modelo es O sea, el idéntico, circuito. claro, sin considerar el efecto de cuerpo, el modelo es idéntico, Perfecto. pero cambia el cálculo de la GM. El cálculo de la GM cambia, porque la ecuación de la parábola es otra. ¿Ok?